Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en el Reporte Coronel. En los últimos 3 días he visto ataques constantes a la abogada y columnista Ana Bejarano por escribir una columna llamada Una conversación sana que algunos de ustedes deben haber leído en Los Danieles. De todos esos ataques, el más injusto de todos es la descalificación ligera por haber sido abogada de Vicky Dávila. Quiero revelarles aquí, francamente, quién es el responsable de que Ana Bejarano hubiera sido la abogada de la hoy directora de Semana, Vicky Dávila. Conozco bien a quien provocó esa situación, porque esa persona soy yo mismo. En el curso de unos meses, en 2016, Vicky Dávila pasó de ser una estrella de la televisión y la radio al desempleo. La historia de ese momento la escribió la propia Vicky Dávila en este libro, que tituló En honor a la verdad. También Vicky me pidió escribir el prólogo de su libro. Lo hice con mucho gusto y con mucho afecto. Ese prólogo se llama La soledad de Vicky. Recuerden, es 2016 y se los quiero leer, algunas partes por lo menos, porque increíblemente parece escrito para el día de hoy. Dice, hasta hace pocos meses Vicky Dávila era una luminaria indiscutida del periodismo colombiano. Ella era la presentadora del noticiero estelar de RCN Televisión, conductora de la conocida sección La Cosa Política, directora de la FM, un espacio radial que empezaba a ganar lugar entre los grandes programas de la mañana. El nombre de Vicky estaba en los labios de la élite del poder en Colombia y su carrera iba disparada. Temida por muchos, odiada por algunos y querida también por la mayoría de los que la han conocido, ha hecho una carrera desde muy joven y desde la reportería pura y dura, impulsada por la pasión. Todos los temas que cubre, todas las historias que cuenta, tienen un sello particular y un alma especial, como si se jugara la vida en cada una de ellas. Esa capacidad de énfasis y de facilidad para articular noticias bajo presión en el vértigo de la transmisión en vivo hicieron que se destacara muy pronto entre todos los periodistas de su generación. Vicky también ha cometido errores. Me pregunto quién no los ha cometido. Pero lo que la llevó de las cumbres de la figuración a los abismos del desempleo no fueron sus errores, sino sus aciertos. Con una investigación periodística sobre la corrupción en varios niveles de la Policía Nacional de Colombia, Vicky y su equipo tocaron un nervio sensible del poder. Su trabajo sacó a flote parte de la podredumbre en la institución. Logró la renuncia del cuestionado general que la dirigía, pero por la gracia de los juegos del poder, también terminó cobrando la cabeza de la periodista. El mismo día quedaron en el asfalto el investigado y la investigadora. Un muera Sansón y mueran los filisteos que tiene explicaciones profundas, más allá de la publicación de un controversial video que sirvió de pretexto para justificar la decisión editorial que realmente era una determinación de conveniencia empresarial. También es claro que en este juego macro de poder se dio en un contexto de otros pulsos de pequeños poderes de los medios de la organización Ardila Lule, dueña de RCN. El proceso de expulsión de Vicky había empezado meses antes, de manera lenta pero inexorable. Sin embargo, se habría podido prolongar largamente si no fuera porque con su investigación sobre la corrupción en la policía, ella terminó tocando intereses estratégicos del grupo económico. La policía actúa como compañía de vigilancia gratuita de numerosas propiedades del grupo económico. Las empresas del conglomerado dependen de concesiones, tratamientos fiscales y normas que establece el gobierno nacional, con quien ha tenido una relación complicada en los últimos años debido al activo desacuerdo de los empresarios con la política de diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC. Lo que menos necesitaba el grupo Ardila era tener una controversia abierta con los vigilantes de sus plantas, ingenios y torres de transmisión, mientras lidiaba con procesos por cartelización de precios del azúcar, abusos de posición dominante y trataba de evitar el surgimiento de un eventual competidor para un canal de televisión cuyos ingresos se han reducido en los últimos tiempos. Todos esos factores contribuyeron a la creación de la tormenta perfecta que ha dejado a Vicky Dávila sin empleo y aún más, sentada en el banquillo de los acusados, ante los ojos de muchos que no quieren ver la foto grande, sino quedarse en la comodidad del último detalle. En estos días, inmensa soledad para Vicky y de derrota para el periodismo de investigación en Colombia como un todo,
He sentido que ha faltado el ímpetu de reportero para continuar esta investigación que no ha terminado. Los hechos que dieron lugar a esta publicación siguen vigentes. Buena parte de ellos permanecen inexplotados. Hace falta un periodista que quiera echarse encima esa peligrosa carga. El libro que usted tiene en sus manos cuenta paso a paso el origen de esa investigación, su desarrollo y marca un punto alto en la carrera de Vicky Dávila, que por cierto no ha terminado, apenas está comenzando. Año 2016. Pues bien, la dura prueba del desempleo y del rechazo de buena parte del gremio y del país, además de todo eso, Vicky afrontaba una demanda interpuesta por un exalto funcionario por la revelación de un video que es susceptible de múltiples lecturas, pero una de ellas, la más importante a mi manera de ver, mostraba que había un aprovechamiento del poder de una persona de jerarquía superior para obtener favores sexuales de alguien que eventualmente podía estar sometido a su autoridad. Vicky Dávila, la Vicky Dávila de hace 7 años, no tenía trabajo, no tenía respaldo gremial periodístico y se había quedado con un pleito difícil para atender desde el asfalto y sin suficientes recursos. Fue entonces cuando yo, Daniel Coronel, acudí al doctor Ramiro Bejarano, uno de los mejores abogados de Colombia y una persona que generosamente me ha brindado su amistad y su ayuda desinteresada por muchos años. Llamé a Ramiro para rogarle que representara a Vicky. Él lo pensó, no era fácil, pero un poco por mí y por la convicción de que era un asunto que tenía que ver con la libertad de prensa, lo asumió. Nunca tendré palabras suficientes para agradecerle a Ramiro por el apoyo que le dieron a Vicky en esta causa que es justa. Ana Bejarano, que era para esa época una abogada jovencita, sigue siendo jovencita, pero estaba recién egresada, fue vital en la defensa de Vicky Dávila. Y después de muchos años de derrotas, ella y su padre Ramiro Bejarano lograron que Vicky saliera indemne de ese pleito. La Corte Constitucional reconoció la razón. Las cosas cambiaron, ustedes saben, y Vicky decidió tomar el camino que tomó. De eso prefiero no hablar hoy. Sin embargo, quiero que entiendan este preámbulo a la conversación que hoy sostendremos con Ana Bejarano y con el ex senador Gustavo Bolívar sobre la relación del presidente Gustavo Petro con la prensa. Ana, buenos días y gracias por defender el periodismo siempre. Daniel Coronel, es un gusto estar en tu canal. Qué preámbulo tan espectacular para este tema que es difícil. Y gracias a ti por haberme invitado a esa causa en la que siempre creo y sigo creyendo. Sí, fue tal vez tu bautizo de fuego defendiendo periodistas, algo que has abrazado con pasión todos estos años. Gustavo, buenos días y gracias por estar en el Reporte Coronel. Bueno, Daniel, muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo también muy cordial a Ana. Hola, Gustavo. Eres un muy buen amigo de tus amigos y eso habla muy bien de ti, Daniel. Quiero pedirte, senador Gustavo Bolívar, tu opinión sobre la más reciente columna de Ana Bejarano. Bueno, mire, Ana tiene razón en el inicio de la columna cuando observa cómo el periodismo se ha sesgado contra Gustavo Petro y da ejemplos. Por ejemplo, cuando el tema de las basuras, que para entonces y en una ciudad no era un tema nacional, era un tema menor con relación a los temas grandes de la nación que estaban sucediendo en ese instante, 2014, 2015, proceso de paz, bueno, la violencia que siempre nos ha acompañado, la corrupción impresionante que siempre debería tener otros titulares. Y ella da cuenta de cómo el periodismo se sesgó pues en buscar el camión y que este camión tenía una hierba por aquí, que este había sido importado, que era de segunda, etcétera, porque pues estábamos ante un alcalde desesperado por resolver un problema que tal vez no planificó, hay que decirlo en ese momento porque digamos, haciendo contexto de la historia, esos contratos de basura se determinaban un 18 de diciembre y obviamente necesitaba más tiempo para poder estructurar un nuevo sistema de basura, si no lo tuvo, bueno, etcétera. Ella da cuenta de que, digamos, acepta que un sector de la prensa se ha ensañado contra Gustavo Petro, con tergiversaciones, con malas interpretaciones, etcétera. Pero al final, y es una parte que no comparto, pues habla de las hordas y de las bodegas petristas defendiendo per se a un personaje
tenga o no tenga la razón. Y yo le quisiera decir a Ana, con todo respeto, que digamos que lo que ella llama hordas y lo que llama bodegas, bueno, se pueden dividir en dos partes. Las hordas, que no son hordas, son simplemente personas excluidas desde hace mucho tiempo de la economía, de la sociedad, que por fin ven en los medios alternativos y en las redes sociales la oportunidad de elevar su voz. Entonces a veces se extralimita o no se extralimitamos, nos emocionamos mucho, porque de eso se trata el poder transmitirle uno a otras personas con una voz que no tenían y que hoy la tienen. No existen bodegas organizadas. A mí siempre me han acusado de eso. Puedo dar fe de que nunca hemos tenido unas bodegas organizadas. Tal vez, no sé si durante las campañas electorales temporalmente activen, porque eso sí es parte ya hoy de la estructura de una campaña electoral, unos equipos de 10, 20 personas tuiteando todo el tiempo para defender o a veces para atacar al contrincante o para defender a su personaje. Eso es lo que llaman bodegas. Lo que sí existieron bodegas en los gobiernos pasados, que están ahí documentadas, porque nos hicieron un seguimiento estricto a los influencers, fue en los gobiernos pasados. Y ahí están los nombres. Yo no quiero ahondar en eso, pero digamos, esas bodegas sí existieron y fueron pagas con impuestos de los colombianos, que incluso creo que en algunas columnas Daniel Coronel dio cuenta de esto. Entonces, pero lo que me gusta de la columna es que abre un debate muy sano, muy necesario por estos tiempos, y es el debate sobre la libertad de expresión. Hasta dónde llegan los derechos de las personas a expresarse libremente y dónde empiezan los derechos de las otras personas a que no se inmiscuyan en sus vidas privadas o en sus intimidades. Y lo segundo, que el periodismo está incurriendo en un error últimamente, producto de esta politización y también de esta polarización, y es que confunden informar con opinar. Entonces estamos viendo muchas noticias donde el periodista opina, y eso no es sano para la audiencia ni para el periodismo, porque en el momento en que el periodista toma el sesgo y se disfraza o se pone una camiseta política, pues ya la información está saliendo viciada y ahí se está perdiendo la objetividad. De modo pues que bienvenido el debate, muy sano, y ojalá acá podamos avanzar un poco en ese debate, Daniel. Sí, le voy a pedir a Ana que responda pues por alusiones lo que ha dicho el ex senador Bolívar, y después, si ustedes dos están de acuerdo, abrimos la conversación con la gente. Hay muchas personas, pueden entrar a través del vínculo de StreamYard que está puesto en el chat de YouTube y de Facebook. Para nosotros es un gusto siempre conversar con ustedes. Ustedes hacen importante esta comunidad y para ustedes trabajamos. Ana, por favor, la respuesta. Tienes cerrado el micrófono. Sí, es cierto. A ver, he pensado mucho en el término hordas y bodegas y cómo lo utilicé. Más allá de las discusiones de qué califica una horda o una bodega, que creo que en medios de comunicación, así como dice Gustavo, salieron en gobiernos pasados esfuerzos coordinados en redes sociales por perseguir a críticos y opositores o para mandar mensajes. Yo dudo de si el petrismo tiene eso montado organizadamente, pagado, digamos, de eso no se trata la columna. Lo que yo me refería es que se comportan en ocasiones así, no todo el mundo, por supuesto, no todas las personas en las redes sociales, ni todos los petristas, pero se comportan en ocasiones así porque cogen cualquier pedacito de información o cualquier consigna o lema, lo dan por hecho sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de ocultamiento de la información que están viralizando, y la lanzan sistemática, organizadamente contra una persona. Y yo creo que eso sí están haciendo contra ciertos periodistas, contra ciertos medios de comunicación, contra críticos del gobierno, y me refería era a eso, como a la pobreza del debate, porque entonces empiezan a decir, esta persona defendió a esta otra persona en esta ocasión y entonces es una paramilitar. Y los invito a que busquen en redes sociales las cosas que me han dicho, no me lo estoy inventando. Y entonces empiezan a repetir sistemáticamente que uno es un paramilitar, porque sí, sin ningún tipo de pruebas de nada.
Entonces yo creo que sí hay un sentimiento ahí de que es como un linchamiento un poco que se siente a veces de las respuestas del petrismo, que por supuesto no se justifican ni se explican, y ahí difiero con Gustavo en que es que estamos muy emocionados. Eso no es, digamos, ahora están ejerciendo el poder y esa no es una excusa, creo que para nadie, para emitir información falsa sobre otra persona. Pero sí es cierto que es un tema muy complejo en el que no se puede calificar a cualquier tipo de apoyo como una horda, y si las personas que apoyan a Petro en redes sociales lo sintieron así, pues digamos, no era para nada mi intención, no quería descalificar a todas las voces, al contrario, lo que quería decir era, mire, siento que sí hay un reclamo justo de Petro y de sus seguidores y de esa parte del poder, que sí es cierto que los han cubierto injustamente, desmedidamente, diferente a otros tipos de ejercicios del poder, y que yo creo que en las democracias modernas existe la posibilidad de que un mandatario entre en diálogo franco y democrático con los medios de comunicación y les diga, por favor, esta noticia le falta esta información, a esta otra noticia le sobra esta opinión, etcétera, como está diciendo Gustavo. Yo creo que esa conversación es sana, es necesaria, y estamos pendientes de que en las democracias modernas se establezcan las reglas para que esas conversaciones se puedan dar. Pero lamentablemente creo que muchas veces optan por otra cosa, y eso es un poco como que era mi mensaje también para Petro, y es él al decir, por ejemplo, esta noticia está descontextualizada y le falta estos elementos, eso está perfecto, pero después dice, porque la prensa oficial ha querido vender este discurso. Entonces empieza a rotular con unos significados y unas categorías que sí hacen que la gente dude de toda la prensa, del periodismo en general. Y esa estrategia sí me parece muy peligrosa. Yo creo que esa no es la conversación que deberíamos tener. Hay otra conversación pendiente, que es la que digo al inicio de la columna, y es cómo podemos reconocer que a Petro no lo han cubierto siempre de la mejor manera o de la manera más igualitaria frente a otros políticos, y cómo subsanar eso en el periodismo por medio de ejercicios de autocrítica, pero sin que eso conduzca a que se legitimen discursos muy peligrosos en un país como Colombia, donde es uno de los más letales en el mundo para ejercer el periodismo. Y me refiero a letales con que la gente pierde la vida por ejercer el periodismo. Entonces, no podemos pensar que este tipo de violencias verbales o enfrentamientos tan crudos que se están dando en las redes sociales no vayan a después tener consecuencias en la vida real. Ese era un poco el mensaje. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a Gustavo Bolívar, y ya podamos empezar a hablar con la gente y a discutir todos. Siéntanse en libertad, interrumpan todo lo que quieran, no pensemos tanto que esto es una entrevista, porque no lo es, sino es una conversación estructurada. Sí, señor, ¿quieres decir algo antes de que le dé algo paso? sobre lo que dijo Ana, para la tranquilidad de Ana? La expresión libre de la gente hoy en las redes sociales, obviamente todavía el país necesita un nivel mayor de educación política, es muy emocional y tiene que ver con lo que digan o no digan de sus líderes, ¿no? Así como cuando uno dice algo de Uribe, a mí me llegan 80,000, cuando alguien dice algo de Petro le llegan otros 80,000, digamos que parte es la polarización, pero digamos que es una expresión muy libre de la gente, y la Corte Constitucional ha dicho ya en varias ocasiones, en todas las tutelas que me han puesto, incluso cuando se me va la mano, porque aquí, como dice Daniel, aquí ninguno de nosotros es perfecto y nos equivocamos a menudo. Bueno, cuando han venido esas equivocaciones, pues ya se imaginarán, yo creo que puedo ser uno de los personajes en Colombia más atacados en las redes, pero yo lo entiendo y lo comprendo, y yo prefiero una ciudadanía libre, puedo decir aquí un término, puteándome, a una ciudadanía inerme, callada, que no opina, porque de verdad la riqueza de la democracia es esa, y lo decía hace poco también cuando tildaban al presidente Petro de dictador. Yo decía, ¿en qué dictadura unos exmilitares, muchos, porque había miles, pueden pararse a una cuadra de la casa del presidente a decirle de todo, hasta que lo van a tumbar y le van a decir de todo, y nadie los ofende, nadie les dice nada, no les echan gases, no los atropellan, nada? Entonces, digamos que estamos construyendo una democracia, y un pilar de la democracia es la libertad de expresión, obviamente con los límites que también establece la Corte, de no meterse en la vida íntima de las personas, pero dice la Corte
como la frase de las abuelas, el que se mete a Jesucristo termina crucificado. Y entonces nosotros, los que somos públicos, tenemos que aguantarnos eso, porque es es el precio que tenemos que pagar por habernos vuelto públicos, por habernos vuelto mediáticos, etcétera. Pero quería decirte que a veces esas opiniones que van contra ti, un día se voltean cuando hables bien de Petro, y lo ha vivido Daniel más que yo, y cuando Daniel saca una columna de repente contra Petro, pues se le viene todo el petrismo encima, pero de repente cuando saca una de Uribe, todo el petrismo sale a apoyarlo. Eso es lo que tú llamas horda, es una masa que se mueve convenientemente de acuerdo con el amor hacia sus líderes. Es una cosa más o menos lo que quería explicar. Sí, lo que dices es muy cierto, Gustavo, que uno vive en esto de hacer periodismo y de hacer periodismo de opinión en particular, en una especie de reparto equitativo de la inconformidad. Unos días le dicen a uno guerrillero, desgraciado, no sé qué, entregado, y al otro día paramilitar, no sé qué. Y digamos, hay que soportarlo todo y agradecerlo uno y lo otro. Ya pocas cosas me causan escozor e impresión porque pues ya como que he aprendido a asimilarlas con modestia y he aprendido otra cosa que yo creo que es buena, que es no usar el Twitter con rabia. Cuando tengo algo que estás diciendo y todo, pongo el teléfono lejos, pongo el teclado lejos, le doy una vueltica y no caer en la tentación de contestar con el primer impulso, porque uno casi siempre termina arrepintiéndose usando... Yo esa lección la aprendí hace poquitito, hace como 3 meses ya. Cuando tengo rabia, apago el celular. Ahí se fue, debió ser que le dio rabia a Gustavo. Vamos a ver que vuelva a entrar pronto, porque ya tenemos a don Andrés Arango que nos quiere contar algo, nos quiere hacer un comentario. Don Johan Cortés. ¿Cómo está, don Johan? ¿Desde dónde se comunica? Sí, buenos días, de Río Negro, Antioquia. No sé si me escucha. Sí, señor, lo estamos oyendo bien, lo oye Nana, el senador Bolívar, lo oímos con toda atención, su pregunta, su comentario son muy importantes para nosotros. Sí, lo primero es que ustedes están hablando sobre el periodismo. Pienso que se le da como más relevancia al periodismo riguroso, al investigativo, y no el que se le hace marketing, eso por una parte. Y por la otra parte, muy lamentable lo que pasa con la representante Catherine Miranda, siendo parte de la comisión de acusación que no estuvo en la votación contra el fiscal general Francisco Barbosa, creo que con la investigación que se le estaba haciendo por una denuncia de la fiscal Angélica Monsalve, que estaba estudiando la comisión de investigación y acusación si la aceptaba o no. Exactamente, entonces no hay como un compromiso, siempre se van por las ramas en ese sentido, y la verdad no hay mucho compromiso. La verdad estoy muy decepcionado de ella. No sé qué piensa el ex senador Bolívar en ese sentido. Muchísimas gracias. Johan lo puso en la picota. Este caso, que es, digamos, esta tormenta, esta chip storm que está viviendo hoy Catherine, también sirve para ponerle unas autorregulaciones. Yo no hablo nunca de ponerle límites ni regulaciones al periodismo, porque debe ser libre, pero sí deberíamos autorregular, ¿no? Ahí están pasando dos cosas, sin quererla defender a Catherine, que no deberían pasar. Por ejemplo, que un periodista le meta la cámara a la pantalla de un celular a una persona. Eso es un límite que deberíamos nosotros autorregularnos. No debe ser, es mi celular, es mi... Yo ahí discrepo, porque no se trata de una conversación personal, no está ella hablando... No, digamos, pero está con su celular en su mano, pero está hablando de un asunto de interés público con otro personaje público. Pero está bueno el debate, le voy a decir por qué, porque es que cuando yo tengo mi celular, es mi propiedad y mi conversación, puede que esté hablando de que voy a volar el Capitolio, y me meten una cámara por detrás, sin permiso, a escondidas. Yo ahí no estoy de acuerdo. Me parece que lo que dijeron ahí está poniendo al descubierto dos personas
que están jugando doble. Yo no estoy defendiendo Pero, eso. Estoy Gustavo, defendiendo piense una cosa. Si a usted, por ejemplo, a un funcionario público le chuzan diciendo, vamos a matar a tal otro funcionario, vamos a matar a este periodista, vamos a chuzarlo, o sea, una actuación claramente ilegal. Si chuzan a esa persona de su celular y le sacan esa conversación, está completamente amparado por los principios Sí, pero si esa chuzada ha tenido un permiso de un fiscal. No, lo que se protege es mayor que lo que se está salvaguardando. En el caso de Catherine, lo que me parece un poco difícil es que le están enrostrando públicamente una relación personal. También, iba para allá. Parece, a menos que eso tenga interés público, déjela en paz, que ella esté con el que ella quiera. Iba para allá. Política, no iba para allá y termino con esto. Bueno, lo del celular es un debate que queda abierto porque es que eso es lo mismo que han usado contra la oposición en otros gobiernos al chuzarnos. Sin permiso, entran a nuestros celulares a ver qué estamos hablando y ahí no hay un permiso de un juez. Yo creo que eso debe tener una regulación, no sea una autorregulación. Pero es que yo creo que no es lo mismo. Creo, con el debido respeto, creo que no es lo mismo, digamos, una interceptación ilegal. Exacto. Al registro de una conversación sobre un tema de interés público ejercida en un sitio público por dos servidores públicos. Pero miremos el contexto, un periodista en un segundo piso usando un Zoom para meterse a mi celular, ¿sí me entiendes? Y eso, ahí puede haber malas interpretaciones. ¿Qué tal que estemos hablando de otra cosa y el periodista lo quiere interpretar de una manera o de la otra? Bueno, eso tiene sus más y sus menos. Yo, de verdad, dejémoslo ahí como es una buena discusión. Sí. Pero, y lo segundo, la vida íntima. Era averiguar las cosas que los poderosos quisieran mantener en secreto. Claro. Por ejemplo, nunca se habría sabido qué pasó en Watergate. No, pero mírate que ahí hay unas interceptaciones, pero sí era de unas conversaciones. No, pero además es de la entrada supuestamente de unos plomeros arreglar una tubería del partido de oposición. Y de ahí empieza el tema del espionaje del gobierno a sus opositores. Pero eso nos lo han hecho a nosotros. Los papeles del Pentágono, otra investigación periodística, tiene que ver con la filtración de documentos que son teóricamente secretos, privados y reservados y protegidos por la seguridad nacional. Sin embargo, hay un interés público y es legítimo mostrarlos en función del derecho que tiene el ciudadano a conocer. Es una discusión interesante, yo admito. Este derecho riñe con mi derecho a mi privacidad también. Sí, señor. Entonces, esa tensión de derechos, digamos, universalmente, yo aquí hablando de derecho cuando tenemos una experta en eso, pero universalmente siempre se ha dirimido a favor del interés público. Sí. Bueno, por eso te digo, queda la discusión ahí. A mí me parece que hay una extralimitación cuando yo uso un Zoom. Otra cosa es que yo me encuentro o alguien me envía, por ejemplo, si a mí alguien me envía un chat, no sé cómo lo tuvo, donde hay una información que puede de repente evitar un atentado, un asesinato, algo, yo enseguida lo revelo. Pero es la forma como se consiguió. Bueno, digamos, dejemos ese debate ahí. Porque si no, ese es un programa completo. Y el segundo, la intimidad de la persona, que sea novio, pareja de un contrario, en este caso de un uribista, que si es pequeño, que si es tonto, que nos ha atacado. Ese señor a mí me ha atacado muchísimo, Eduardo Rodríguez, me ha tirado unos tweets horribles, a Petro también, pero eso ya es un problema de la señora Catherine, si le gustó el hombre, si él la trata bien, si es un caballero con ella, no sabemos cómo sea, digamos, en la vida privada. Yo creo que el debate se desvió hacia esos dos puntos cuando lo central aquí es que hay una denuncia grave contra un fiscal que está persiguiendo a fiscales menores y los traslada cuando toca algunos poderes, como pasó con la fiscal Monsalve, y no desviar la atención sobre lo digamos, superfluo, sobre su pareja, sobre quién es, etcétera. Y hoy la discusión debería estar centrada en la comisión de acusaciones, que se ha vuelto, pues ha sido siempre un ente politizado que falla o investiga a conveniencia y es muy peligrosa, de verdad hoy muy peligrosa. Y yo entiendo que si de repente nosotros, por ejemplo, hoy tenemos 3 miembros del pacto histórico en una comisión que tiene 18 miembros, mañana esos 15
se pueden poner de acuerdo y sacar al presidente Petro. Lo han hecho en otros países, lo hicieron en Brasil, lo hicieron con Dilma, lo han hecho después de que ya terminó su mandato con Rafael Correa, después de un gran gobierno. Hoy no puede volver a su país porque agarraron estas comisiones que están especializadas o que tienen como misión juzgar o investigar a los presidentes y acaban con su vida. Y hoy nosotros estamos ante un peligro latente, y es que la comisión de acusaciones en ese nivel de politización puede tener esa oportunidad de sacar un presidente. Y entonces, y vienen los contrapesos, que son odiosos, pero además ilegales, y es si los tres del pacto histórico empiezan a votar contra todos los de la derecha. Por ejemplo, hay un caso contra Uribe, y los tres del pacto histórico se dedican a perseguir a Uribe en esa comisión de acusaciones, nos sacan la planadora y dicen, quieren medir fuerzas, y entonces ponen el caso, creo que ya hay como 80 denuncias contra Petro, porque a los presidentes les llegan denuncias todos los días, y le ponen alguna, la más grave, sobre el tapete, y facilito pueden llevarlo a un juicio, y no es un juicio objetivo. Sí, eso es lo grave de la comisión. En ese hagámonos pasito, de los políticos pierde la democracia, pero además hay una capacidad terrible que tiene esta comisión de investigación y acusación. No es que no solo no haga cosas, sino que tiene una capacidad extorsiva gigantesca, porque como ellos procesan a los altos magistrados, por ejemplo, el presidente de la comisión de acusación, el doctor Wilmar Carrillo, es un tipo que está afrontando 2 procesos por corrupción. ¿Contra quién? ¿En dónde? En la Corte Suprema de Justicia, y a la vez es el juez de la Corte Suprema de Justicia. Y el vicepresidente de esa comisión es el hijo de Jorge 40. Es Jorgito 41. Y hay otra cosa más grave. Si es una comisión de acusación, se supone que todo el mundo debería tener un mínimo nivel de conocimiento del derecho, y ahí no le exigen ni siquiera ser abogados. Acuérdense, en el proceso 8000, ese señor Heine Mogollón, que era una persona que no tenía ninguna preparación en derecho, que fue el encargado de absolver a Ernesto Samper. Cosas como esas. O sea, esa comisión no debe estar ahí, debe desaparecer. Lástima que la Corte Constitucional, cuando tuvimos la oportunidad y se creó la Comisión de Aforados, en 2015 creo, no haya pasado ese control constitucional y haya echado atrás esa reforma de equilibrio de poderes, porque ahí habíamos dado un paso importante, y es que la comisión de acusaciones, con ese nivel de politización y de chantaje, puede cometer un día una barbarie que de repente pueda generar una guerra civil en este país, así de fácil. Y todos los días comete la barbarie de amparar la impunidad en ese cruce de conveniencias recíprocas. Bueno, sigamos con otra persona y sigamos conversando. ¿A quién tenemos, Jonathan? Alexander Abello. Don Alexander, ¿cómo está? Muy buenos días, don Daniel. A Gustavo, Anita, felicitaciones, que líder de las causas feministas y de la juventud. Ay. Felicitaciones. Muchas gracias, señor. ¿Desde dónde se comunica? ¿Dónde está? Yo estoy en Mississauga, Ontario. Yo trabajo aquí en el mailroom de Walmart. Ok, señor. Y todos los días deben llegar montones de correos. Son 410 stores en todo Canadá. Entonces, desde aquí se despacha y se recibe toda la mercancía y la correspondencia. Ay, qué bueno, don Alexander. Un trabajo importante. Qué bien ustedes hablando de Vicky y del tema si se debía o no se debía publicar el video que presentó Vicky para lo de la comunidad del Anillo, hasta qué punto era personal, era familiar, afectó a una familia. Son temas de verdad que dice uno, bueno, y la ética del periodismo que Daniel siempre ha defendido. Con Daniel yo tengo muchísimas diferencias, pero la ventaja es que siempre argumenta y nunca minimiza, al contrario. Entonces, eso es una muy gran oportunidad. Siempre he creído que la prensa debería tener una autocrítica, porque ustedes son el poder, ustedes son los medios, ustedes orientan, ustedes informan, ustedes opinan, pero vea, yo creo que uno de una cadena y un periodista en especial, ¿qué más? Que irónicamente el que más apoyó a Petro, porque lleva 9 años hablando todos los días.
de Gustavo Petro es Blue Radio y Néstor. Todos los días. Yo escuché Blue Radio desde que se formó y nada, todos los días como representante, alcalde, senador, candidato, todos los días lo mencionaba, entonces le hizo muy buena publicidad. Pero también uno sabe que hay posiciones políticas, es que la independencia del periodismo no quiere decir que no tengan una posición política, es que el periodista no es independiente, no es carente de opinión, pero la información que da sí tiene que ser información justa, verídica. Por eso cuando Daniel, cuando todos dicen, ¿por qué el presidente Petro tilda a los medios de comunicación? Pues diga cuáles, quiénes son, a quién se refiere, ¿sí? Pero entonces nosotros también decimos, no, o sea, los medios también la embarran, ustedes también titulan, ustedes también, uno conoce posiciones como la de Gurizati, y está bien, es su posición, es de derecha, es de extrema derecha, pero la información que ella da no puede tener ninguna posición política. A Salud Hernández es de extrema derecha, pero la información que ella da no puede ser ni puede tener un color político. El periodista deportivo, entonces, yo me acuerdo en una transmisión de un partido de fútbol, un periodista deportivo diciendo, James Rodríguez, la zurda de oro, esa es la zurda que necesitamos en el país, solo esa es la que nos sirve. Entonces, sí ves que yo ya ni me acuerdo del periodista, sino es del medio, son los medios, ¿sí? Lo que titularon el domingo por la balacera en Unicentro, no fue una balacera, no fueron dos grupos armados, ni vigilantes, ni ladrones peleando, ni nada. Fue un caso y ahí mismo todos, la seguridad, el Petro nos tiene el país acabado, esto es por culpa de Petro, armémonos todos. Esa propuesta de la cabal que nos armemos en un país donde se matan por una camiseta o cuando se estrellan los carros, imagínense qué tal todo el mundo armado. Entonces, ese tipo de cosas son los que uno dice, ¿y la autocrítica para cuándo? ¿Sí? Cuando Julio en la W saca unas encuestas, yo siempre le digo a mis amigos, ustedes, a sus familias, ustedes tienen alguien conocido, de verdad que le hayan hecho una encuesta, que le hayan dicho, y la verdad es que no, o sea, yo nunca he conocido una persona y llevo escuchando radio desde que mi papá se levantaba y prendía el radio en la casa para escuchar noticias, las tales encuestas, y realmente nunca he conocido una persona que le hayan hecho una encuesta. Entonces, lo último, ya para redondear, don Daniel y Anita y don Gustavo, a Gustavo un favor grandísimo, que yo sé que el presidente Petro lo escucha a usted, dígale que suelte el Twitter, así como ustedes, cuando esté enojado, que deje el celular a un lado, por favor. Ese man gobernaría muy bien sin tanto Twitter. Y que cuando nosotros respondemos a los twitters o a los comentarios de Daniel, de Félix, de Daniel Samper, que no somos bodegas. Eso ofende, eso molesta, eso a mí como usuario del Twitter, cuando dicen que es que son bodegas petristas y que no somos bodegas cuando les contestamos, cuando tenemos diferencia con ustedes. Un gran saludo, Daniel, muchos éxitos en la recuperación de tu hija, todas las oraciones, toda la buena energía. Anita, la causa de feministas. Sin ustedes esto no va a ser posible. Y Gustavo, un gran abrazo. Suerte en sus proyectos. Gracias, Alexander. Alexander, muchas gracias. Importantes comentarios y reflexiones, y yo creo que lo más importante es la palabra autocrítica, que sí hace falta en los medios de comunicación, tenemos que reconocerlo, y no autocrítica como una concesión nuestra, sino que debe ser la actitud permanente, casi que en toda actividad humana, pero especialmente nosotros que informamos, que tenemos la responsabilidad de tener a la gente enterada de lo que está pasando, debemos esmerarnos por hacer autocrítica sobre nuestro trabajo diariamente, si es posible. Podemos hablar a propósito. Gustavo, ¿usted qué piensa de lo que dice Alexander de que ojalá Petro no trinara tanto? ¿Usted qué piensa? Iba a hablar de eso.
iba a hablar de eso. Digamos que Gustavo Petro aparentemente abusa del Twitter, pero a mí me ha pasado, nosotros cuando nos desplazamos mucho, cuando trabajamos mucho, y Gustavo Petro es una persona incansable, uno la ve por la mañana en La Guajira y por la tarde en el Amazonas, uno no sabe cómo hace, obviamente trasladándose en aviones, en carros, después lo ven Chocó y todo el tiempo está viajando, está recorriendo el territorio. Yo creo que uno tiene esos espacios y por eso a veces uno ve que se le salta una letra que otra y es en los carros. Uno mantiene mucho tiempo en los carros y yo creo que él, y yo lo he visto, los momentos que él utiliza para tuitear son esos. Cuando hemos estado juntos, él siempre que va en el carro mira el Twitter que han dicho, por ahí lee algo. Es verdad que a veces uno contesta en caliente y ese no es buen consejero, contestar en caliente, y a él le puede haber pasado en algunas ocasiones, por eso nos hemos equivocado muchas veces, pero no es cierto que Gustavo Petro deje de gobernar por coger el Twitter, eso sí, descártenlo. La agenda de Gustavo Petro, y por eso también se presentan muchos incumplimientos, es demasiado, muy apretada, muchas reuniones al día, le hemos dicho también con todo respeto a la persona que maneja la agenda, que es Laura, para que vengan a pensar que Gustavo Petro, cuando tiene en la cabeza la reforma agraria, la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, el Plan Nacional de Desarrollo, tantos temas, incluso internacionales, para que esté pensando en dejar de gobernar para tuitear. No, yo doy fe de que en los momentos en que Gustavo Petro tuitea es porque va en el carro, no está, digamos, haciendo un ejercicio de gobierno, o está en un avión, no sé si a los aviones ya le hayan puesto... a los aviones del gobierno le hayan puesto alguna un Wi-Fi o algo parecido, pero siempre usas esos momentos. Doy fe de eso. Pero independientemente de si deja o no de gobernar, que ese puede ser como un lema que se repite mucho, que no es tan cierto, lo dije yo también en la columna y me dijeron, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué piensas del ejercicio de Petro en la red social? Independientemente de cuándo lo haga, si se trasnocha haciéndolo. Es un ejercicio muy necesario de defensa, porque usted, bueno, Ana también lo retrató en su columna, sucede que el Twitter de Gustavo Petro se ha convertido como en su medio de comunicación. El medio de comunicación muchas veces es ligero con lo que él dice, muchas veces tergiversa, otras veces da otras interpretaciones. Él siempre tiene que estar aclarando, porque sucede que cuando Gustavo Petro comete alguna imprudencia, enseguida se transmite por los grandes medios de comunicación, pero cuando está transmitiendo muchas cosas importantes para el país, que bajó la inflación, que subió la inversión extranjera, que bajó el desempleo, pues prácticamente ahí lo que él está haciendo es comunicando, porque se da cuenta que la prensa, no sé si eso sea, vamos a hablar de un sector de la prensa, y no sé si eso sea cierto, no pareciera estar interesada en que a él le fuera bien. Esa es la percepción que tenemos los que estamos cerca de Petro. Obviamente tenemos un sesgo porque queremos a Petro y queremos que a este gobierno le vaya bien, pero esa es la sensación que nos da, que apenas aprovechan un desliz, un error de Petro para maximizarlo, pero las cosas importantes del país las minimizan. Entonces él se siente en la angustia de estar comunicando todo el tiempo por el Twitter. Yo también creo que es una equivocación, porque el Twitter nos llega en el mejor de los casos a 3, 4 millones de personas, y Colombia tiene 51 millones de personas. Entonces le hemos dicho, presidente, use la televisión, salga de vez en cuando, ojalá una vez semanal, a las 7 de la noche, después del Minuto de Dios, y haga una intervención y cuéntele al país, porque no lo está escuchando el país, lo están escuchando los tuiteros, y los tuiteros estamos divididos entre los que queremos a Petro y los que odian a Petro. Entonces no está construyendo, digamos, una nueva información que esté llegando a otros puntos donde no llega a las redes sociales. Entonces, eso es lo que pienso, Ana, realmente. Listo, vamos a ir con otra persona. Se están planteando muchos puntos importantes de discusión, y esto aquí deberíamos hacer como 5 programas distintos por todo lo que está planteado, pero vamos oyendo los comentarios de nuestra comunidad, que son los más importantes, respondiendo preguntas y seguimos hablando. ¿A quién tenemos ahora? Don Juan Carlos Silva. ¿Desde dónde se comunica, don Juan Carlos? Hola, don Daniel, estoy aquí en Bogotá. Ah, qué bueno, señor. Pues lo escuchan Gustavo Bolívar, Ana Bejarano y yo también con mucha atención. Bueno, estoy muy contento de poder comunicarme con ustedes. De verdad que todos los domingos leo los Danieles, trato de estar pendiente de cambio.
Bueno, me parece que es una forma de periodismo absolutamente necesaria para el país. Bueno, listo. Yo soy educador de la Secretaría de Educación. Trabajo muy felizmente en Ciudad Bolívar y soy profesor de ética. Entonces, ahí tratamos como de hacer un trabajo con los chicos de tal manera de que se formen a partir de una conciencia crítica. Y hablo de la conciencia crítica porque me parece que es algo que nos falta a muchos de nosotros como ciudadanos. Yo me considero petrista, voté por Petro, me gustan las ideas de Petro, pero me parece que a los petristas nos falta un montón de conciencia crítica, precisamente para que no nos confundan con hordas que simplemente repiten algo, un mensaje que está pues en las redes o la forma de transmitir nuestra indignación. ¿Sí? Me parece que nos falta, como autocrítica, nos falta mucha conciencia crítica, nos falta beber de diferentes medios, de tal forma que nuestra postura política se alimente pues, desde diferentes ámbitos. También quiero expresar lo siguiente, que me parece muy importante. Mira, yo soy un educador, clase media, tal vez mi opinión no sea muy relevante, pero qué indignación tenemos, o bueno, al menos hablo en mi caso, por la cuestión de la fiscalía. Me parece que es una cuestión que genera mucha indignación y mucha impotencia en el sentido que se hacen cosas absurdamente deshonestas y al parecer como que nadie puede como decir nada o, bueno, decir sí, pero más allá de decirlo, no pasa nada respecto a todo lo que se maneja allí, los casos comprobados, bueno, un montón de cosas. Me parece que es una cosa que debería revisarse constitucionalmente, pues para ver cómo se puede remediar este tipo de cosas. Y bueno, mi pregunta ya para ir terminando es para Daniel, para Ana y para don Gustavo Bolívar. Yo soy educador y, como les decía, pues doy clases de ética. Me gustaría, Daniel, que cada uno de ustedes nos dijera un principio ético que debería tener la prensa al momento de generar una noticia. Es decir, venga, ¿cómo hacemos para que seguramente aquí hay muchos comunicadores de información que te están escuchando? ¿Cómo hacemos para que estos nuevos educadores se formen pues desde una conciencia ética y que realmente lo que van a producir como información social tenga, pues, esté sustentado sobre una base pues de la transparencia, pues, de estas cuestiones éticas? Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes dijera un principio ético que le gustaría para la prensa. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Yo pienso que un principio fundamental para el ejercicio periodístico es el escepticismo. Es dudar metódicamente, es someter a contrastación la información que uno recibe, es no tragar entero, porque de ese trabajo para diferenciar la verdad de la versión depende la calidad de la información que reciba la gente. Entonces, diría que el primer principio para ejercer el periodismo es ejercer la duda sobre la fuente en cada momento de la vida. Anita. Yo creo que, bueno, obviamente los obvios de verificación, contrastación, digamos, de cómo montar una historia bien montada, que ya existen esos principios clásicos, pero en esta discusión he pensado mucho también en el deber de ser transparente con la audiencia, y transparente quiere decir en cuanto al formato. Entonces, si los voy a informar, que sea claro que estoy informando; si voy a opinar, que sea claro que estoy opinando; desde qué lugar me paro; si puedo tener un conflicto de interés o el deber de revelar algo, señalarlo. Yo creo que hoy en día el deber de transparencia de un periodista, de una periodista que informa, es muy importante para mantener la confianza de la audiencia. Gustavo. Yo pienso, bueno, hay muchos, pero uno que me tiene un poco inquieto es que por el ánimo, hoy la prensa, digamos, cambiaron todas las dinámicas de producción también,
y es que le apuesta mucho al like de las personas, ¿no? Como a llegarle rápido con el sensacionalismo a las personas, y eso convierte el periodismo en un ejercicio ligero, que no existía antes, pero digamos, lo que a mí más me confronta es que hoy no aparece una información, por ejemplo, voy a poner el ejemplo para explicarlo mejor. Francia Márquez tiene una casa de 3.700 millones de pesos. Alguien dijo, y entonces el titular de algún medio es: Francia Márquez vive sabroso, tiene una casa de 3.700 millones de pesos, pero no llamaron a Francia Márquez. Entonces yo creo que un principio del periodismo es llamar a la fuente. Eso lo hace mucho Daniel. A veces se le ha escapado. A una vez se le escapó conmigo. Pero llamar, cuando Gustavo Bolívar está pegándole a una señora, pues no escriban la noticia: Gustavo Bolívar está pegándole a una señora, y no llamen a Gustavo Bolívar a ver si es cierto. Y lo de Francia fue una infamia, una seguidilla de infamias, y con Petro las han cometido, y conmigo obviamente, y con mucha gente, y es que van lanzando titulares para ganar likes, y resulta que no confrontan con uno si eso es cierto o es mentira. Entonces yo creo que consultar la fuente no es suficiente, sino también a la persona que está acusando a la fuente. De acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta o el siguiente comentario. Don Daniel Franco, don Daniel, su micrófono está cerrado. ¿Desde dónde se comunica? Hola a todos. Saludos desde Colonia, Alemania. Qué gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Guten Tag o Guten Morgen. Guten Tag ya a esta hora para usted, ¿cierto? Sí, bueno, ya finalizando la tarde. Ya casi son las 5 de la tarde. Ok. Don Daniel, lo oímos con atención. Sí, agradecerles mucho este espacio y todo el trabajo que hacen. De verdad que los leo muy seguido y me gusta mucho seguir estos espacios. Usualmente no logro conectarme, pero bueno, afortunadamente hoy se dio. Sobre el tema que han hablado hoy, digamos, pues, de tema de reflexión que conecta con otros temas que de pronto no son en Colombia, pero que nos permiten también comparar y mirar hacia dónde va esa relación entre el periodismo y la comunidad, sobre todo en redes sociales, que sí, digamos que en los últimos años se ha visto cómo esa democratización de esa opinión a veces genera una influencia no deseada o de pronto difícil de manejar desde los medios, ¿no? Podemos poner el ejemplo de cómo en Estados Unidos, en este caso de Fox News con la empresa de votación, de Dominion, digamos que fue muy claro en esos mensajes que salieron a los medios que esos hosts, pues esas personas, esos periodistas de Estados Unidos en Fox News, más que temerle a un actor político, digamos, a perder privilegios de entrevista, cosas por el estilo, que podía ser pronto algo que en el pasado fuera más relevante, parecía que era más un tema de miedo a perder su base de audiencia, ¿no? Una forma de sentirse atrapado por la audiencia que los llevara a mentir de una forma tan descarada, ¿sí? Entonces, ¿cómo generar un ecosistema de medios suficientemente fuertes y generar una capacidad del periodismo de desconectarse de esa opinión que a veces, digamos que puede ser más emocional, más tribal en las audiencias? También porque yo concuerdo con los que han comentado en el pasado también que más que un tema de bodegas organizadas, es que es la naturaleza de las redes sociales. Desafortunadamente lo vemos en muchos otros temas que no son políticos o no tienen que ver con periodismo, sino cualquier tema que se dé opinión. Entonces sí me gustaría ver qué piensan de eso, cómo se puede, digamos, tener un catálogo, un ecosistema de medios más amplio y que pueda, digamos, estar más dado a resistirse de esas presiones de parte de ambos lados de ideología política, ¿no? Ana, por favor, empieza tú. Yo creo que muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que ese caso lo escribí también en Los Danieles. Ese caso va a revolucionar, o iba, porque se concilió, pero ya están surgiendo nuevos casos contra Fox por ese mismo asunto. Yo creo que eso va a revolucionar el panorama del periodismo como industria y de las reglas periodísticas,
que se tienen en cuenta para valorar su trabajo, valorarlo judicialmente o socialmente. Y en ese caso era muy clara la intención de los comentaristas de Fox de decir mentiras, de exagerar asuntos y sucesos que tenían consecuencias democráticas nefastas, que además después terminaron nutriendo una cantidad de personas que todavía siguen creyendo que Biden se robó la elección, le robó la elección a Trump. Eso va a tener consecuencias para el resto del mundo. Yo creo que aquí en Colombia también y en América Latina hay circunstancias en las que ya no se, digamos, se están vendiendo opiniones con ropaje de información, y eso tiene una consecuencia, puede tener una consecuencia democrática muy, muy fuerte. Por el ejemplo de Argentina, no sé si Gustavo y Daniel han estado pendientes de eso, pero pues en Argentina el nivel de politización de los medios de comunicación es absolutamente impresionante. O sea, muy pocos quedan que no estén divididos entre peronistas y macristas. ¿Y eso en qué deriva? Pues que hoy en día una persona muy opcionada para hacerse la presidencia es Milei, que es, pues en mi opinión, un señor aterrador, un loquito, que dice que es un anarcoliberal, que desdice de todas las instituciones. El periodismo también es una institución democrática muy importante. Entonces hay que mejorarlo, hay que promover la autocrítica, hay que promover mejores estándares, hay que entender cómo se mueve en este nuevo sistema de las redes sociales. Todo eso es cierto, pero pretender que no exista democracia sin periodismo, que exista democracia sin periodismo, pues es una contradicción absurda, y creo que debemos sí protegerlo como gesta democrática. Y como gesta democrática entender que hay un montón de cosas que tiene que mejorar. Gustavo, por favor, tu opinión sobre Bueno, esto que retrata Daniel desde Alemania también sucedió en Colombia cuando la campaña por el plebiscito por la paz. Uh-huh. Muchos medios interesados y financiados, porque después supimos quién financió esas campañas contra el no, y son las mismas empresas, a veces socias de estos medios de comunicación o parte de esos grupos empresariales que controlan hoy los grandes medios de comunicación. Entonces, el primer debate que hay que dar acá, sin quererme inmiscuir pues en la libertad de empresa, porque muy lejos estoy de esas posturas, es si los grandes grupos económicos que hoy son propietarios de los grandes medios no han perdido la objetividad para opinar en ciertos temas que los afectan, en el caso, por ejemplo, de las reformas. Si nosotros estamos hablando de una reforma pensional y uno de los medios es dueño de una gran parte de la tajada, pues... Sí, es uno de los mayores empleadores del país. Y de los fondos privados, sí. Pues por lo menos yo nunca, muy rara vez veo que en la noticia se escriba el dueño, el propietario de este medio tiene intereses en los fondos privados sobre las pensiones, pero están... No, y cuando se escribe tiene un tono como de ¿y qué? Sí, como de malas. Fulanito de tal es accionista, ¿y qué? Exacto. Entonces uno ve que, pues digamos, cuando esos grupos económicos que tienen intereses en que una reforma no pase, deberían expresarlo dentro de sus medios, y no estamos hablando de poco, estamos hablando de los grandes medios masivos de comunicación. Pero también pasó en Inglaterra con el Brexit, y ha venido toda esta, enmarcado dentro de este concepto de la posverdad, donde unas personas muy serias se ponen a debatir unos asuntos, además homogéneamente, porque no ponen contradictores, y eso es lo que le transmiten a la gente, y eso se llama manipulación, sencillamente. Pero también lo podemos trasladar hoy a las redes sociales, porque quiero abrir un debate aquí, Daniel y Ana, y es que los influencers también se están prestando a veces para eso. ¿Por qué no generar una autorregulación en que cuando un influencer, que los he visto que han atacado a un personaje, de repente empiezan a defenderlo, y uno entiende pues que él tiene que comer, tiene que trabajar, y que le están pagando para que hable bien de cierto personaje político? Yo creo que está haciendo falta también un hashtag que diga TPP, tweet político pagado, no sé, porque a mí me parece que también están ellos, también nacimos de una crítica hacia la manipulación, pero también estamos manipulando en la medida en que yo pongo un tuit porque me están pagando para decir que Quintero es un buen alcalde, o Roy es un buen senador. Estoy poniendo ejemplos, pues no debí personalizarlos. O en el momento en que digo fulano
es excelente o empiezo a defenderlo. Uy, les molestó. Un segundito, pero es interesante lo que plantea también de que haya como lo que en Estados Unidos se conoce como full disclosure acerca de los intereses de quien tuitea. Yo creo que eso no va a funcionar, la verdad, porque un poco las redes sociales se basan en la inversión de una ecuación, que es que cuanto más anónimo sea quien pone algo en las redes sociales, como que más derecho y más autoridad tiene para meterse con alguien más. Es como una inversión de carga bastante interesante, digo, ni buena ni mala, sino que es así. Perdón, Gustavo, estaba salvando el bache mientras volvías. No, señor, ¿está sin sonido? ¿Se cerró el micrófono? No, está abierto. Hola. Ya, ahora sí. Ya, ahora, no, sí, yo te estaba escuchando, que de repente eso no podría funcionar y es una lástima porque, digamos, estamos hablando de personas que tienen 400, 500,000, 200,000 seguidores y no están expresando como antes cuando nacieron su opinión libre, ¿cierto? Sino que ya está sesgada por un pago y eso al final va a hacerle daño también a la información, de lo que estamos hablando acá. Sí, perdóname, Anita, por favor. No, yo solo iba a decir que no solamente estoy de acuerdo con Daniel Coronel que eso va a ser muy difícil de regular, pero además creo que sí ciertos influencers de cualquier tendencia política como que creen que a ellos no están sujetos las reglas del periodismo, de los límites de la libertad de expresión, y eso no es así. Si yo tengo un canal en YouTube en el que pretendo o digo que estoy informando a la gente, ese es mi formato, esa es mi propuesta, esa es mi promesa con la audiencia, y me ve 1 millón de personas, vamos a decir que es que no es periodismo porque es que es un influencer. No, usted también está cargando un bastón de responsabilidad social y tiene que estar sujeto a eso. Y difama, pues lo mismo. Pero yo hablo de autorregulación, no de una regulación, sino que el mismo influencer tomara la iniciativa de poner, este es un tuit pago. Eso sería muy ético. Es ligeramente distinta la responsabilidad de un ciudadano corriente con la de un periodista que informa a través de medios. Aunque los medios hayan perdido la influencia del pasado y estén compartiéndolo con las redes sociales, pues obviamente... Pero Daniel... Discúlpame, pero lo que dice Ana es verdad. Si yo tengo un canal de YouTube, ya me convierto en un medio informativo. Puede ser pequeño, pero yo estoy diciéndole a 20,000, a 5,000 o a 5 personas una mentira o algo que no es cierto a cambio de. Claro, hay cosas de cosas. Yo veo la buena intención de ustedes, pero es que los estándares son distintos. O sea, yo soy un reportero, he trabajado toda mi vida en esto, llevo muchos años y soy responsable de lo que digo porque lo respaldo con mi nombre y con mi cara. No es lo mismo de una persona que hace, por ejemplo, una parodia de noticiero y que dice esto y que busca seguidores diciendo cosas que a veces tienen un contenido claro y cierto, y otras que no, que son interpretaciones o que se mueven en el terreno de la sátira, en donde esos límites son más difíciles de establecer. No voy a mencionar ningún nombre, pero ustedes saben, hay personas que son muy exitosas en su trabajo en redes sociales, está muy bien que lo sean y todo, pero yo no considero que tengamos la misma responsabilidad. O sea, los periodistas que firmamos como periodistas, que nos ganamos la vida como periodistas, tenemos una responsabilidad mayor. Lo mismo que el presidente Petro, tiene una responsabilidad mayor, porque el presidente Petro no es un tuitero más, no es que lo que él diga tenga el mismo peso de lo que diga Levi Rincón. El presidente Petro es el jefe de Estado. Tiene una responsabilidad porque constitucionalmente representa a todos los colombianos, a los que lo apoyan y a los que no lo apoyan, y porque en algún momento su derecho a expresarse está limitado por la responsabilidad pública que tiene. Entonces, yo si soy el presidente de la República, no me puedo trenzar en un match de opinión sobre un titular con un reportero, con un community manager.
Eso a mí me parece que sigue siendo distinto y desde el domingo vengo citando un ejemplo, desde el viernes incluso que tuvimos una conversación con María Jimena Duzán, 2 ejemplos que por la distancia quizás uno pueda verlo más claro. Uno es cómo maneja sus redes sociales el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otra cómo las maneja Barack Obama. Hay un sentido de responsabilidad social distinto en el uno y en el otro. Y bueno, obviamente yo prefiero el de Obama, pero no me atrevo a decir que sea el correcto o el incorrecto. Pero yo sí quisiera que el presidente de Colombia pensara en la responsabilidad que tienen ante todos cada vez que toma el Twitter. Que no es un problema que él esté dirimiendo con Jorge Espinosa, ni es un problema que se limite a una conversación interpartes. Yo mismo, antes de que el presidente Petro fuera presidente, una vez en una Semana Santa, pasé 4 días en una controversia con Gustavo Petro, de ida y venida, de tweet y tweet, digamos, fue muy edificante. Yo siento que dije cosas que eran justas y que estaban cimentadas en documentos, y Petro respondió también con mucho respeto y con mucha cordialidad, expresando sus puntos de vista sobre eso, pero fatigante. O sea, al segundo día me llamó un colega, no colombiano, sino un colega con el que trabajaba aquí en Estados Unidos, y me dijo, ándale, que está bueno. Duerme. Yo le dije, tienes razón ya eso. Y entonces por eso me dormí 2 días después. Oye, yo estoy muy agradecido con el tiempo que ustedes le han dedicado. ¿Creen que podemos responder una última pregunta antes de irnos o ya Gustavo tiene que ir? Una última, a las 10:15 tengo que salir. Sí. Ok, sí, señor. Entonces aprovechemos hasta las 10:15. Vamos con una pregunta más. Don Diego Guerrero, ¿cómo está? Qué gusto verlo. ¿Desde dónde se comunica, don Diego? Hola, mucho gusto. Desde la ciudad de Bogotá. Ah, qué bueno, señor. Lo oímos con toda atención. Bueno, es que pues los he escuchado bastante bien. Sigo bastante su programa, señor Coronel. La verdad me gusta bastante. Digamos que en cuanto a lo que ustedes están planteando hoy, yo siento que, o sea, yo estudio ciencias de datos, que es todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial y toda esta vaina, pues que ahorita están utilizando empresas como Facebook, Instagram, TikTok, para aumentar sus ganancias, ¿no? Digamos que lo que yo he podido observar es que estas empresas invierten millones de dólares para poder generar estos modelos que intenten hacer que la gente se apegue más a esas redes sociales. Y muchas veces estos modelos son optimizados para que de cualquier forma la gente se pegue más y más a estas redes como Twitter, como Instagram, como TikTok. Y a veces siento que el problema más grande es que nos centramos solo en que las personas tienen que tener el control de lo que pasa, pero no nos estamos dando cuenta de que el problema es mucho más grande, que el problema también tiene que ver con que hay empresas que están pagando millones de dólares para mantenernos pegados a estas redes, que también estas empresas han utilizado, digamos, las emociones de las personas como un método también para atraerlas a estas mismas redes, y que muchas veces solo nos quedamos con los síntomas, o sea, de la enfermedad, pero no estamos atacando realmente, digamos, el problema, sino solo nos quedamos atacando cositas con paños de agua tibia, ¿sí? Como que miramos, bueno, es que estas personas se están atacando entre ellas, pero no nos damos cuenta que en verdad se están atacando porque hay algo detrás que literalmente está incentivando que se siga dando este como ciclo de retroalimentación, que algunas personas se hacen cada vez con más dinero, mientras las otras se dividen más en redes para estar peleando por posturas o por quién es el mejor político y quién no. Y digamos que en cuanto al presidente, siento que hay algo que no me gusta de él, y es su forma como de moralizar todas las cosas,
como de meterlos entre buenos y malos, como entre las personas que están conmigo son las buenas y las personas que no apoyan estas posturas son las malas, y siento que cae en el mismo juego de las redes sociales de moralizar todo y decir, es que estas personas sí son buenas, es que estas personas sí son malas, y siento que pues es una discusión que no tiene nada que ver porque la moral es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, para mí algo que puede ser malo, para otra persona puede ser una cosa completamente distinta, ¿sí? Y yo creo que el meternos en este jueguito de decir quién es bueno y quién es malo, lo único que hace es seguir polarizando más el país y siguiendo dándole rienda a este juego de las redes sociales, que es más polarización, y al mismo tiempo esto le genera unos réditos económicos a 3, 4 personas en el mundo que pues, son gigantescos. Entonces, no sé, quisiera que ustedes me dijeran qué opinan, digamos, sobre ver el problema, no solo desde cómo actúan las personas, sino de qué está haciendo, o sea, qué estamos haciendo para que la sociedad actúe así, ¿no? O sea, no siento que simplemente sea como un caso aislado de que personitas están poniéndose de acuerdo para atacar a alguien, sino que siento que es algo más allá, que, digamos, son estructuras más poderosas de las que nosotros, digamos, vemos normalmente. Y a veces como que no hacemos el análisis o no llegamos hasta allá, sino simplemente nos quedamos como en lo sencillo, en lo simple, y a veces siento que eso es lo que hace Petro, y recurre a eso, como recurrir a lo simple y decirnos es que esta es la verdad, y no nos damos cuenta de que hay trasfondos, hay cosas que necesitan de discernimiento, de mucho análisis, de estudio, de filosofía, de cosas, de entendimiento de cosas más profundas, y no solamente quedarnos pues en lo que nos diga un mandatario, un político o lo que sea. Sí, don Diego plantea una cosa que es muy interesante, que es el maniqueísmo y la sobresimplificación de las redes sociales. Por ejemplo, Ana Bejarano, abogada de Vicky Dávila, luego Ana Bejarano avala todo lo que hace Vicky Dávila. Y eso, pues no, pero es lo que cabe en un meme o lo que cabe en un pequeño trino, esa sobresimplificación. ¿Será que se está empobreciendo la discusión? Se está miserabilizando por cuenta de la brevedad del deseo de ocasionar una reacción rápida en la red social, en lugar de hacer reflexiones profundas sobre los temas, de entender que hay una gama de grises, que no todo es blanco y negro, y que en eso, pues digamos, está relacionado con la estructura de las redes sociales, pero también la forma como la usamos, del presidente en adelante. Entonces, Gustavo, tu respuesta. Está sin sonido otra vez, no sé qué pasa. ¿De ahí me escucha? ¿De ahí? Ya. Sí, pero tranquilos que escuché perfectamente al internauta haciendo su reclamo muy válido, pero esto tiene que ver también con la ligereza que nos han traído las redes sociales y la inmediatez que le quita profundidad a las noticias. Incluso los medios masivos, algunos medios masivos también han caído en esa trampa de digerir muy rápido las noticias sin profundidad. Y nos pasa a nosotros también. Y la necesidad de producir a toda velocidad nuevo contenido para alimentar el monstruo de la red social. Exacto, es que incluso sé que les ponen cuotas. Por ejemplo, usted tiene que hacerme hoy 30 noticias, 15, 20, o sea, ¿qué profundidad puede tener una noticia si una persona tiene que producir 12 cada hora? Para hacer una noticia en profundidad necesita una semana, por lo menos. Entonces, si le dicen haga 10, pues tiras titulares o comentarios o chismes o un rumor lo vuelve noticia, y obviamente ahí se ha perdido toda la objetividad. Pero el debate me parece interesante también sobre el maniqueísmo. Y es creer que cuando uno tiene una postura, esa postura ya le da a la otra persona para interpretar que uno es un todo o simplemente o es un tibio o es un frío o es un guerrillero o es un paramilitar, que son las categorías en las que nos ubican casi a todos, ¿no? O es guerrillero. Si tú me permites una cosa, Gustavo, tú eres en tu trabajo como guionista, como creador de ficción, como argumentista, un antimaniqueo, porque
tus personajes suelen ser llenos de contradicciones, tienen problemas, toda esa cosa, que es algo casi opuesto a la lógica veloz de la red social, en donde o es blanco o es negro. Prácticamente, perdónenme, aquí me ponga un poco inmodesto, el éxito que tuve en la televisión en años pasados se debió a que la televisión se trabajaba sobre personajes en blanco y negro, entonces la mala, la buena, etcétera, pero yo empecé a mostrar que todos tenemos un lado oscuro, que predomina el lado oscuro en los malos y predomina el lado bueno, blanco en los buenos. Entonces, el bueno tiene el lado oscuro, el malo también tiene un lado blanco que a veces lo enternece o a veces le despierta su solidaridad. Entonces, eso lo que le hizo dar a los personajes fue un carácter humano, real. Y eso es lo que refiere nuestro internauta. Y es que de verdad las cosas no deberían ser blancas o negras per se, sino simplemente analizar en profundidad, porque a veces cuando uno cree tener la razón, pues resulta que no la tiene. Y eso es lo que todo el mundo cree, que tiene la razón. Y por eso aparecen estas disputas. Sí. Ana. Yo creo que es casi inevitable que eso ocurra porque es mucho más fácil atacar a alguien con un sonsonete de es esta cosa. Y además en la discusión pública es más fácil uno tener unas cajitas y ubicar a la gente en esas cajitas. El paraco, el guerrillero, la feminazi, el tibio. Quiero volver a ser tibio. Ya me cansé de la cajita, de la otra cajita. Pero eso hace que para la gente es muy fácil eso, porque no le toca pensar más, no le toca decir, Bolívar es un senador que ha estado con Petro guerrillero. El guerrillero, pero se ha peleado con Roy, entonces tiene estas otras posiciones, se alejó de Petro de esta manera. La gente no quiere matizar. La gente quiere cajitas para organizar su vida de una manera simple y para organizar su pensar de una manera simple, y yo creo que eso le hace un enorme daño a la democracia. Y tiene razón Gustavo que las personas que ocupamos micrófonos públicos nos toca aguantar estar en esas cajitas, así uno diga, ¿cómo se les va a ocurrir que yo esté en esta cajita? El problema es que hay otras cosas que están pasando que sí me parecen graves. Por ejemplo, los ataques a la Flip. Ahora se está viralizando un logo en el que dicen Fundación para la Libertad de Derecha, y entonces cambiaron el logo de la Flip y ya se viralizó eso. Entonces, el día de mañana... Leyeron las defensas que hacen de Gustavo Rugeles. Exacto. Entonces, el día de mañana alguien va a decir la Flip, no sé, es un grupo armado, porque vieron viralizada una foto en redes sociales. Entonces, de esas simplezas sí se derivan cosas que son peligrosas, y de nuevo, yo lo digo porque trabajo en eso todos los días, en Colombia matan a la gente por pensar y por hablar, y eso no se nos puede olvidar, nunca, porque esto deja de ser un juego el día que alguien realmente paga por una opinión o por una cosa viralizada que no era cierta. Apenas la semana pasada mataron a un periodista. Quiero darle las gracias a Gustavo Bolívar, es un invitado excelente, tenemos que hablar y esperamos verlo opinando mucho en el curso de los próximos meses, me imagino. ¿Se va a lanzar o qué, Bolívar? Cuéntenos. No, ahí estoy en eso, todavía no lo he decidido. ¿Todavía tiene la encrucijada en el alma, como decía Uribe? Es que la alcaldía es una casa por cárcel prácticamente. Y nosotros los seres libres, vamos a ver si soy capaz de mentalizarme que me puedo encerrar en una oficina 4 años sin salir. Vamos a ver. Hay algo de altruismo en esa aspiración, aunque la gente piensa que es la ambición del poder y todo, porque Gustavo Bolívar es una persona muy exitosa y muy bien remunerada cuando escribe, y dejó todo eso para meterse en el Senado unos años y pues ahí hay una dosis de sacrificio que poca gente reconoce, pero que es grande en pesos y centavos, y que es pasar de vivir y de tener unas facilidades y unas comodidades que se pierden por estas cosas. Claro. Vamos a ver qué decide. Vamos a ver si me alcanza el sacrificio para 8 años. Es que ese es el tema en el que ando. Ya lo hice 4 y medio, casi 5. Vamos a ver si me alcanza el sacrificio contable para los próximos 4. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación, y Ana. Gracias, Gustavo. Ana Bejarano es una muy destacada columnista, la revelación de los columnistas en Colombia, y también una muy prominente abogada.
pero yo la recuerdo como una niña de 10 años, quien tenía una inteligencia chispeante desde su primera infancia. Y yo les digo, les juro que Ana Bejarano no haría nada deshonesto en su vida. Nos vemos mañana en el Reporte Coronel. Gracias. Chao.